A ver, hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más fascinantes de Europa. Hablamos de cómo un territorio, Brandenburgo-Prusia, que en realidad era un conjunto de tierras dispersas y sin mucha importancia, acabó convirtiéndose en una de las grandes potencias del continente. Es, en esencia, la historia de cómo la pura voluntad y una organización férrea pueden crear un Estado casi de la nada. Para entender qué era Prusia, quizá lo más fácil sea empezar por lo que no era. Pensemos en el absolutismo por excelencia, el de la Francia de Luis XIV. Aquello era todo gloria, esplendor, la vida en la corte. Bueno, pues el modelo prusiano era justo lo contrario, la antítesis. Aquí las palabras que importaban eran otras: deber, austeridad y, por encima de todo, el ejército. No se buscaba el lujo, para nada, se buscaba la eficiencia y el poder militar. Pero claro, para apreciar de verdad este ascenso, tenemos que ir al punto de partida. Porque a mediados del siglo XVII, Prusia no era un país. Era más bien, una colección de retales, un puzzle de territorios. Es que la construcción de este estado fue un proceso lentísimo y muy fragmentado. Los Hohenzollern, la dinastía reinante, empezaron en Brandeburgo, allá por el 1415, y a partir de ahí fueron acumulando tierras, unas por herencia, otras por tratados, tenían Cleves en el oeste, Prusia en el este, eran posesiones personales del monarca, sí, pero estaban separadas por cientos de kilómetros. El desafío, por lo tanto, era monumental. No había nada, absolutamente nada, que uniera estos dominios. Cada región funcionaba a su manera, con su propia economía, su propia nobleza, y, por supuesto, no existía una administración central que lo coordinara todo. Unificar este rompecabezas parecía, sinceramente, una misión imposible. Y, sin embargo, lo consiguieron. A lo largo de un siglo, entre 1660 y 1760, los Hohenzollern se dedicaron con una tenacidad increíble, casi una obsesión, a construir una máquina estatal, centralizada y poderosa, diseñada específicamente para superar esa fragmentación. ¿Y cómo lo hicieron? Pues su solución se basó en tres pilares que estaban perfectamente conectados entre sí. El primero, un ejército permanente, que se convirtió en el más disciplinado de toda Europa. El segundo, y esto es clave, consiguieron domesticar a la nobleza terrateniente, los famosos Junkers, convirtiéndolos en el cuerpo de oficiales de ese ejército. Así, su lealtad ya no era para con sus tierras, sino para con el Estado. Y el tercero, crearon una burocracia cuyo único fin era que los otros dos pilares funcionaran. Su trabajo era recaudar impuestos y gestionar recursos para mantener al ejército. Y aquí llegamos a la idea fundamental para entender el absolutismo prusiano. En otras naciones, el ejército era una herramienta más del gobierno. En Prusia no. En Prusia toda la administración, la economía y la sociedad se organizaron en torno a las necesidades del ejército. Fue el ejército el verdadero motor que unificó esos territorios dispersos. No era un instrumento del Estado, es que el ejército era el Estado. Detrás de toda esta maquinaria, por supuesto, había una mentalidad muy particular, un ethos prusiano. Los monarcas Hohenzollern, muy influenciados por el calvinismo y la filosofía estoica, promovieron una cultura basada en el deber, el trabajo duro y la austeridad. Renunciaron de forma consciente al lujo y al boato que se veía en otras cortes europeas. Su palacio era más un cuartel general que un salón de fiestas. Toda esta formidable herramienta de poder iba a alcanzar su máxima expresión bajo el reinado de uno de los monarcas más célebres de la historia, Federico II, al que luego llamarían el Grande. Y fijaos en este dato, porque es que es una auténtica barbaridad. Y lo dice todo. A mediados del siglo XVIII, Prusia tenía el cuarto ejército más grande de Europa, pero es que solo era el 13º país en población. Esta desproporción tan bestia demuestra hasta qué punto la sociedad entera estaba militarizada y organizada para sostener a esa increíble fuerza militar. Federico II encarnó este ideal prusiano a la perfección. Con su famosa frase «soy el primer servidor del Estado», lo que venía a decir es que su poder absoluto no era un derecho divino para su propia gloria, no, era una obligación para fortalecer a Prusia. Y vaya si usó ese poder. No dudó un segundo en lanzar a su perfecto ejército a la conquista de Silesia, una provincia riquísima, y con eso elevó a Prusia de un plumazo al estatus de gran potencia europea. Entonces, después de todo este recorrido, ¿cuál es el legado de este sistema tan particular? Vamos a resumir cuáles fueron los elementos clave que definieron el absolutismo prusiano. En esencia, el modelo se define por varios pilares. Primero, un militarismo llevado al extremo, donde el ejército era el centro de todo. Segundo, una ideología muy austera, de servicio y de deber. Tercero, el gran éxito que tuvieron al integrar a la nobleza en la estructura del ejército. Y por último, una burocracia y una economía totalmente centralizadas y puestas al servicio de esa gigantesca máquina militar. Así que, al final, la conclusión es clara. El absolutismo prusiano no fue una simple imitación de otros modelos, fue una creación radicalmente original.
A través de una disciplina de hierro, una administración increíblemente eficiente y una ideología de servicio al Estado, lograron transformar un simple conjunto de retales territoriales en una de las potencias más dinámicas y temidas de Europa, una potencia que, como sabemos, un siglo más tarde estaría destinada a unificar Alemania.